Bien, regresamos con ustedes en esta ya parte estelar del programa con la entrevista central. Estaba, como les habíamos informado, con una excelente personalidad para los tiempos actuales. Pero es un hombre historia, es un hombre de carrera militar, con una visión política y sobre todo es un hombre que tiene una formación holística que nosotros nos vamos a disfrutar aquí. Se trata del general retirado, ex ministro de las Fuerzas Armadas, ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, a quien le damos las gracias por venir a participar con nosotros en un conversatorio llano, franco, que debemos hacer sobre la actualidad del país. Buenos días, general. Buenos días, muy complacido de estar aquí en este espacio un poco tarde, ¿verdad? Pero las razones huelgan y entonces mostrar esa complacencia con un saludo muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista a toda la audiencia de este espacio. Qué bueno. Leonelista, sí, usted dijo. Sí, así usted está muy comprometido con el presidente Leonel Fernández, lo ve como la opción, le ve sus... Usted lo sigue a él. No, no solamente eso, yo estoy comprometido con su proyecto y con su persona, porque él a su vez está comprometido con el país, con el interés nacional. Ok, ¿usted está trabajando en qué área con el doctor Leonel Fernández? ¿Usted está en la Fuerza del Pueblo? Básicamente, claro, en la vocería de la Fuerza del Pueblo, sí, básicamente. Sí, pertenezco a la dirección central. Pero usted deberá sumarle muchos sectores, porque un hombre de la trayectoria suya debe tener muchos amigos, muchos seguidores, muchos admiradores y admiradoras que no solamente por su carrera militar, sino por su exposición histórica, el desmenuce que usted le hace a la Bueno, lo importante es, eso lo has dicho tú, pero lo importante es contribuir con la causa que ya yo te dije, estoy comprometida. Y el vértice fundamental de ese compromiso es el interés nacional, que es el interés colectivo realmente. Sin menospreciar a los demás, ¿usted cree que Leonel Fernández haría algo distinto a lo que se está haciendo con el presidente Luis Abinader en este momento? Tiene todas las condiciones para hacerlo. Sobre el caso haitiano, ¿usted cree que debe ser enfocado diferente? Totalmente. Yo pienso que sin desmedro de las medidas que se han tomado, pero con desmedro también, yo te digo que analizar lo que se ha hecho, lo que este gobierno ha hecho, huelga cuando yo repito mucho que todo está sobre la mesa. Lo que no está sobre la mesa son los resultados. En lenguaje llano, preguntarse cuáles han sido los resultados en cualquiera de las motivaciones. ¿Es acaso se ha parado el canal? ¿Se ha detenido el canal? No, no se ha detenido el canal. Y entonces, precisamente, hablando de Leonel Fernández, hemos llegado lo que él previó, lo que él advirtió, lo que él recomendó en cuanto al enfoque precisamente del tema del canal, que déjeme decirle que fue el primero que reaccionó en ese aspecto y dijo lo que todos sabemos, que era justo el reclamo dominicano porque se habían violado los acuerdos del 29, del 35, del 36, y entonces también de todos los daños que ocasiona en términos del ecosistema el canal en cuestión. Pero, general, yo personalmente, yo veo el caso del canal como una cosa pequeña con respecto al gran problema que es Haití. Cada día, y usted fue secretario de las Fuerzas Armadas, y usted fue embajador o representante militar en la embajada, y ahí llega todo, la embajada de Estados Unidos, todo. El caso haitiano no es el río solo, el caso haitiano es la migración masiva que cada día va en aumento. Entonces, como que el río es una excusa, pero la política migratoria frente a Haití es un motivo. Nosotros tenemos que ver canal solamente, global. Yo lo he dicho muchas veces, el canal, vuelvo y te repito, es una causa justa, pero es un motivo. El gran problema, que hay que decir las cosas por su nombre, es la desproporción de la migración ilegal en la República Dominicana. Es más, la línea fronteriza, que es una línea demarcatoria de nuestra soberanía territorial, yo digo siempre que es una
un órgano pluridimensional. Sí. ¿Por qué? Porque no solamente ahí está, bueno, no es física esa solo. frontera pasa también por las escuelas dominicanas, por los hospitales, por el mercado de trabajo. Por el mismo empleo. Y muchas otras cosas más. Y entonces, esa es realmente la verdadera amenaza, la grave amenaza. Cuando yo me refería al canal, es que es el motivo, pues no es un motivo que escogimos, no escogió ni usted ni yo, ni la audiencia, lo escogieron las actividades. Y mi queja es que yo creo que, o sin el creo, se ha estado manipulando políticamente por la época en que estamos, apelando al sentimiento dominicanista. Los dos sectores. Sí, las no, dos no, pero resulta que los dos sectores, hay un sector que es el gobierno, el que está en el gobierno, y los gobiernos se expresan en base a políticas que a todas luces, lo demuestran los acontecimientos, ha sido errática, porque simplemente no se han conseguido los resultados. Naturalmente, eso no quiere decir que no se ratifique y que se pueda, haya tiempo por el interés nacional, no político ni electoral, de apelar a lo mismo, porque mira, y eso va en contraposición a lo que muchas encuestas han dicho, que favorecen enormemente al presidente Abinader, lo que han dicho las encuestas. La primera encuesta en cuestión hablaba de que solamente un 5% de los dominicanos, un 4% de los dominicanos, estaba preocupado por el tema haitiano. Después, en la otra, el 5%. Hay una hora reciente que habla de un 7%. Va creciendo. No, que va creciendo, no. Yo le pregunto a ¿usted cree que eso corresponde a la realidad? No, creo que la mayoría de la población dominicana está preocupada. Claro, y ese es el sentimiento. Pero también la gente valora, general, que no había habido un presidente que de manera frontal y en la dimensión internacional le haya prestado la atención que le ha presentado, con la energía que le ha presentado. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. No es verdad. Inclusive en este mismo gobierno, en su propio gobierno. El presidente repite y últimamente lo ha vuelto a decir, lo dijo primera vez cuando se tomaron las medidas, que la frontera no volvería a ser igual, que nunca más volvería a ser igual. Y yo me pregunto, siguiendo el paso de las palabras, sobre todo de usted, comunicador, que aprecia el peso de las palabras, yo me pregunto, ¿y cómo era la frontera hace un mes y pico cuando se tomaron las medidas? ¿Cómo era la frontera? En su propio gobierno, no estamos hablando de otro gobierno. Eso que usted dice que el único presidente, no. En su propio gobierno, ¿cómo era la frontera? Como él mismo lo ha dicho, que era un desastre, porque a esa política errática que yo me refiero. Y en cuanto a la... Fíjese que no es la primera vez que eso pasa en este gobierno. En este gobierno es la primera vez, porque resulta que pasó ya. En el aspecto militar, por ejemplo, que es el aspecto de mi especificidad al que dediqué toda mi vida. A usted se le olvidó a las personas que se movilizaron, no ahora, anteriormente, 12.000 hombres. 12.000 hombres. ¿Cuáles fueron los resultados? Y contra la misma amenaza, muy focalizada. Aquella vez fue cuando el secuestro, cuando el asunto de las bandas, ¿verdad? Se habló de las bandas. Y después entonces... Casi lo mismo de ahora. Casi lo mismo de ahora. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fue lo que el presidente dijo, lo que el mismo presidente dijo, un desastre. ¿Un desastre de dónde? En la frontera. Entonces hay que tener cuidado, pienso yo. Es una recomendación. Escúcheme, es una recomendación, ¿verdad? No atrevida, de que hay que saber muy bien lo que se dice, lo que se expresa, porque no todos somos un ganado insufrible, como decía Esquilo, ¿verdad? Y no todos también, no llevan muchas personas, la mayoría, lleva precisamente con ese tema el ritmo de los acontecimientos. General, ¿por qué usted, que está con tanto conocimiento, con tanta experiencia, usted no logró persuadir a que el gobierno y la oposición se unifiquen en un plan, una política a largo plazo, un plan de escenario? Un momentico, la pregunta que yo me hago, y sé lo que usted está diciendo, la pregunta que yo me hago, ¿por qué eso no se planteó antes? O sea, una política de Estado. Claro, que no ha existido la política de Estado, ni fronteriza, ni migratoria. Entonces yo me pregunto, ¿por qué ahora?
¿Por qué Bueno, ahora? alguna vez hay que hacerlo. No, pero una vez no hay que hacerlo. Pero qué coincidencia que sea en una época electoral. Bueno. Bueno, porque el presidente tiene una doble condición. Él es el jefe del Eso pasa Estado. con el pacto fiscal, eso pasa con muchas cosas. No, pero precisamente. ¿Y de quién es culpa eso? De esa política o de la ausencia de esa política. Eso es lo que ocurre. Pero a usted le agradaría ese plan de nación. No. El plan de nación está planteado, ¿tú sabes dónde? En la Constitución de la República. Hoy, ¿cómo tú vas a plantear hacer un acuerdo para cumplir la ley? La ley se cumple. Y el gran pacto nacional y el gran acuerdo de la Constitución de la República, lo que hay que cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Sí, pero usted sabe que las leyes son tratados, son enunciados y cosas. No, las leyes. Gente de mucha experiencia. Las leyes son las leyes. Recuérdate lo que decían los latinos, la ley es dura, pero es la ley. Y no puede estar sujeta a ningún tipo de acondicionamiento. Correcto. Y yo te pregunto a ti, porque vivimos en un Estado de Derecho, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más expedito? ¿Qué es más correcto? ¿Cumplir la ley o acordar en ese acuerdo de nación? No, a los presidentes los eligen para que cumpla la ley. No, para que cumpla y hagan cumplir la ley. La ley. Entonces, a todos los presidentes. Precisamente, yo pienso, usted lo dijo, fue usted que lo dijo y no yo, cuando usted habló de que el canal era un motivo, ¿verdad? Sí. ¿Y era un motivo para qué? No es el fondo. Sí, pero ¿para qué es el motivo? ¿Para qué es el motivo? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Para qué es un motivo? Eso es hasta una canción. ¿Pudiera ser para entretenimiento? O para mantener... Usted lo dijo. Pudiera ser, le estoy preguntando. Usted lo dijo y yo se lo ratifico. Yo pregunto. ¿Cuál es el artificio, vamos a llamarlo así, la estratagema? Lo que se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Cuando el país está lleno de graves dificultades, entonces se acude al tema externo. Pero ¿qué es lo que tapar qué? ¿Y con qué propósito? Tapar el alto costo de la vida, la ineficiencia de la salud ahora con el dengue, la seguridad ciudadana, que siempre todos los lunes baja y todo lo contrario, se complica más. Entonces es una excusa, no es sincera la lucha. Yo te vuelvo y te repito, el problema haitiano, que es uno de esos graves problemas que no se ha sabido tratar tampoco. El más grave. El más grave. No tan grave, por ejemplo, grave por lo primordial que eso significa en el interés de todos los ciudadanos, pero y la seguridad ciudadana. Proviene también. Y los apagones, el regreso de los apagones y el comienzo de nuevo de los trágicos viajes en Yola, Puerto. ¿Por qué? Porque la cosa está muy buena. Entonces no basta con negarlo, no basta con acondicionar Mire, la opinión pública. Yo no quiero que usted me desvíe el tema. Porque pero lo está desviando tú. Lo está desviando tú. Usted es un hombre de historia y entonces aquí uno tiene que definir las etapas. Sí. Trujillo tuvo una expresión de el tratamiento a Haití, negoció con Duvalier, y evidentemente que hubo un acuerdo. Sí. Balaguer también tuvo una política de racionalización de la migración haitiana. Seguro Balaguer lo trae en Cataré, a cantar la caña. Yo creo que estamos enfocando mal las cosas. ¿Cómo así? Claro que sí. Entonces cuando Balaguer no, vamos por donde tú comenzaste, que fue con Trujillo. Trujillo fue una autocracia. Yo digo que el eslabón más fornido del autoritarismo clásico dominicano. Entonces, hay una cosa en estrategia que se llaman los elementos del poder nacional. Está el económico, está el cultural, está el militar, el psicosocial. Esos son los elementos del poder nacional. El elemento militar del poder nacional de Rafael Leonidas Trujillo era realmente poderoso, capaz de proyectarlo más allá de la frontera. Entonces, cuando Trujillo no había problema con la frontera, y no voy a apelar a los antecedentes indeseables e indeseados. Una cosa es eso y otra cosa es tratar de identificar el sentimiento auténtico
nacionalista de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero ya Trujillo ni siquiera es una excusa. Ni siquiera es una excusa, ¿eh? Porque estamos, de la muerte de Trujillo han pasado 68 años. Y cuando Joaquín Balaguer... Caigamos en Balaguer, y cuando Balaguer sostuvo la fábrica, la producción de caña, fue en su mano haitiana. No. Vamos con Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, sus primeros 12 años, quiero refrescar la memoria, la frontera estuvo cerrada. La gran paradoja es la que usted está diciendo, que a pesar de estar cerrada la frontera por 12 años, entonces estaba el problema de los braceros, de la importación de braceros, ¿verdad? Bueno, ese sería otro tema, y es la gran paradoja en el régimen del doctor Balaguer. Sin embargo, en los 10 años, en el retorno del presidente Balaguer, Balaguer es el creador de los famosos mercados binacionales, que son parte del problema. Lo que está hoy el problema. Ahora bien, ¿qué sucedió? Balaguer tiene una concepción muy clara en el problema. Y cuando se lo estoy diciendo, cuando se lo expreso, es porque yo lo oí de su boca después, que era preferible que los haitianos se comieran la comida allá que se la comieran aquí. Esa era la doctrina del doctor Balaguer. Facilitársela. Facilitársela no, en el juego del comercio, como pasó también con el famoso embargo aquel del combustible, de la prohibición de combustible, que a pesar de los organismos internacionales, bueno, pero que ese no es el caso. Ese no es el caso. Cuando usted me dice, usted usó ahí un hipérbole. Es el presidente que más, ¿no? ¿Qué presidente que más de qué? Eso es una cosa que él usa, el presidente mismo, hipérbole, y que hay que tener cuidado con las hipérboles cuando se utilizan, porque usted puede caer en la acusación de la falacia, la mentira, y en el mejor de los casos la incorrección. Esa es la visión que yo tengo, sí, claro, porque yo anduve el país, sí, y el azúcar tuvo en el país su esplendor con el doctor Balaguer, y no la cortaban los dominicanos. Y aquí había ingenio en cada provincia, y no la cortaban los dominicanos. ¿Y cómo entraban? No. Y el Estado se daba cuenta de todo lo que entraba. Fíjate, es así. Fíjate en eso. Ese es un fenómeno que tú estás diciendo. Pero hay un detalle. Que en el gobierno del doctor Balaguer, ya yo te dije que eso es una paradoja. Sí, yo entiendo una lo paradoja, que quiere decir. pero cuando eso sucedía, Balaguer, eso sucedía, yo recuerdo también. Y yo no quiero llevarlo a usted no. Yo recuerdo también. No, tú me puedes llevar por donde tú quieras. Inclusive yo no creo que hay malas preguntas. Lo que hay es buenas respuestas. Y ese es el juego. No, yo quiero aprovechar al historiador y al conocedor y del yo tema. te digo, no, la historia sirve para eso como referente. Correcto. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Esto no tiene, lo que ha pasado en este gobierno no tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Y es tan grande. Es tan grande. Tú lo dijiste tú mismo, usted mismo lo dijo, cuando usted se refirió a la desproporcionada migración ilegal, la desproporcionada, que es el gran problema. Yo le digo a usted que en el caso que usted menciona con el doctor Balaguer, y yo lo recuerdo, desde primero como adolescente y después como oficial del ejército recluta, que esa migración, esa importación de braceros, entonces eran retornados. Y había que de nuevo que contratar, en todas las zafras se hacía, pero se devolvían. Ese era el compromiso. Pero no solamente se devolvían, estaban hasta carnetizados en ese momento. Ahora, el deterioro fue que después de eso se descuidó ese aspecto, y entonces volvimos a tener una migración desproporcionada. Permítame hacerle una pregunta también, que tiene que ver mucho con ese tema. Usted fue un hombre muy importante. Sí. Oiga la palabra, muy importante. Sí. En las intenciones de gobernar el país del doctor José Francisco Peña Gómez, sí, que tenía una visión sí, sobre Haití. Él decía, con sus amigos internacionales, que Haití había que ayudar a desarrollarlo allá. Que había que construirle un proceso económico donde los haitianos pudieran quedarse allá con universidades, con construcción de viviendas, con una serie de cosas. Su economía debía mejorar.
¿Cómo usted valora al doctor Peña Gómez en ese tiempo? Usted que lo vivió, compartió con él, que usted iba a ser para mí, porque yo estaba ahí cuando usted tenía el encabezamiento de los coroneles, aquello. ¿Usted recuerda? Sí. Para que usted sepa que yo estaba detrás del telón. ¿Cómo usted valora eso? No, el doctor Peña Gómez, la visión que yo tengo, era una visión cercana, no simplemente era una visión de fe, de amistad, de afecto, no. Y le voy a decir algo, que va a salir en mi próximo libro. Hay un próximo libro mío que se llama Peña y el conciliábulo de los coroneles con la democracia, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir una cosa, no se puede analizar lo que no pasó, pero yo tengo la plena convicción que el doctor Peña Gómez tenía una visión clara de la dominicanidad, a pesar de todas las acusaciones que se hicieron. Tiene una visión clara y además tengo, y va a aparecer en detalles eso, que los planes del doctor Peña Gómez no eran en contra de Haití, pero sí eran en favor de la República Dominicana, de su soberanía. Una soberanía y una dominicanidad que el doctor Peña Gómez ejerció durante toda su vida, legal y políticamente, con los mejores intereses del país. Entonces, vuelvo y te repito, no podemos analizar lo que no pasó, pero yo pienso que con un gobierno del doctor Peña Gómez, ese tema, ese problema que tenemos ahora, que es una amenaza a la República Dominicana. Él siempre lo vio así. Una amenaza a la República Dominicana, no lo tendríamos. Estoy convencido, naturalmente, vuelvo y te repito, no podemos analizar lo que no pasó y hubo una gran carga en su contra de acusaciones que él finalmente, en los días postreros de su vida, perdonó, ¿verdad? Pero nadie podía dudar, y el tiempo lo ha demostrado, nadie podría dudar, inclusive el mismo doctor Balaguer, que se podría decir como su archienemigo, aunque no fuera así. El doctor... ¿Archirrival? Político. Entonces, en ese caso yo pienso que el doctor Peña Gómez ejerció una dominicanidad incuestionable, identificada con los mejores intereses, no de los popis, no de los famosos popis, los intereses mayoritarios de la población. Ese país grandote del que habló en una ocasión Leonel Fernández cuando esbozó su teoría de los 3 países, ¿verdad? 3 países que viven en uno. Pero ese país grandote, que constituye un 70% de la población, de los que no tienen nada, de los que carecen de servicios, de los que viven apenas, es el país que, para conocimiento de todo, eso es el país que elige a los presidentes, que los elige. Seguro. Y fue el mismo país que hizo la independencia, y fue el mismo país que hizo la restauración de la República, y fue el mismo país, grandote, ese del 70%, que constituyó precisamente, con muy pocas disidencias, lo que es el heroísmo y el afán de autodeterminación del pueblo dominicano. ¿Usted cree que el país perdió con no elegir al doctor Peña Gómez presidente? Claro, pero vuelvo y te repito, no podemos analizar lo que no pasó. Ahora sí podemos analizar lo que sí pasó. Y lo que sí pasó es que esa ausencia del doctor Peña Gómez, no solamente en el poder, sino como entidad política, como el más grande líder que ha tenido el pueblo dominicano, líder popular de masa que ha tenido el pueblo dominicano, esa ausencia de muchas formas se ha hecho sentir. Y no solamente en el ímpetu y la fogosidad del doctor Peña Gómez, sino en su espíritu de conciliación, y no precisamente con Haití, que él tenía una clara visión, y sus contrarios lo sabían. Haití y el problema que representaba Haití y que representa para la República Dominicana. Usted está claro en eso y yo sé que usted conoció esa parte. Mire, general, no quiero que termine esta parte sin que usted me determine. Usted sigue siendo un hombre importante para el proyecto presidencial del doctor Fernández. Sí. El doctor Fernández está planteando una situación diferente. Sabemos lo que él hizo cuando era presidente.
le regaló una universidad, colaboró con el terremoto. O sea, él fue solidario con el pueblo haitiano, sobre todo con el presidente Martelly, que estaba ahí. ¿Qué usted pudiera definir que el presidente Fernández haría en el gobierno diferente, más radical o más patriótico que lo que está haciendo Luis Abinader ahora? Bueno, si vamos a hablar de lo que el presidente Fernández hizo o dejó de hacer, yo pienso que en cuanto a ese apoyo solidario y humanitario, eso es un reflejo, ¿no?, del presidente Fernández. Él encarnó un sentimiento nacional. Yo creo que no hay pueblo más hospitalario y más humanitario que el pueblo dominicano. Pero también hay que conocer la otra parte, que también está presente en lo que tú dibujaste, que es cierto, el presidente Fernández. ¿Tú quieres que te diga una cosa? La gente está desechando la importancia de la experiencia. Es muy bueno decir, bueno, lo que el presidente Fernández fue 3 veces presidente de la República. Lo va a hacer de nuevo en una 4ª ocasión, ineludiblemente. Ahora. No hay forma de que no lo sea. Y no solamente producto de ese liderazgo experimentado, visionario y capaz del presidente, sino también por los graves problemas que está viviendo día a día el pueblo dominicano, y que usted no hay argumento contra eso. ¿O usted es capaz de decirme a mí lo que han dicho otros de que no es tan inalcanzable la canasta familiar? Usted va a decir que la seguridad está garantizada. Entonces, todos esos problemas que están ahí, bueno, pero déjeme decirle, es propio que usted sea juez y parte, ¿verdad? No, yo no soy juez pero y parte. Inconveniente. Igual que usted viví las 2 etapas. No. Usted la vivió en el poder igual que yo. No, precisamente. Entonces yo lo que le digo es a usted que ¿por qué el presidente Fernández? Porque él sabe cómo hacerlo, porque lo ha hecho. Es más, el presidente Fernández ha dicho él mismo que su primer periodo de gobierno fue un periodo de aprendizaje y que él aprendió precisamente a conocer el Estado. Pero la importancia yo creo eso también. La importancia está cómo él lo integró, no solamente como referente, sino en seguimiento en sus otros 2 periodos de gobierno. Ahora bien, donde aquilató la experiencia. Y la concretó. Déjeme decir una cosa, y es un liderazgo que tiene un carácter integral. ¿Un carácter integral? ¿Por qué? ¿Quién podría? Usted mencionó a Trujillo y mencionó al doctor Balaguer. Sí. Pero hay que mencionar también al presidente Fernández. ¿Tú sabes cómo qué? Como uno de los presidentes que ha tenido una mayor obra física de gobierno. En la historia contemporánea ha habido 3 constructores. Uno se llamó Rafael Leonidas Trujillo Molina, que Bosch hasta llegó a llamar como el creador del Estado moderno dominicano. Bueno, y tenemos entonces a Joaquín Balaguer, otro gran constructor. Y el otro gran constructor, le guste o no le guste a mucha gente, se llama Leonel Fernández. Y ahí está su obra. ¿Usted no se recuerda aquel famoso postulado bíblico que decía que por sus obras los conoceréis? Bueno, solamente hay que enumerar lo que eso significó, pero por otra parte también, yo veo al presidente Fernández como el padre de la modernización del Estado dominicano, y eso se ha prolongado, a pesar de que en este país está, y por eso estamos como estamos, a no darle continuidad, lo que se llama la continuidad del Estado. Bueno, esa continuidad está expresada precisamente en lo que debe ser continuado, en la continuación del progreso. Yo creo que la continuación de esa modernidad. ¿Usted cree que Leonel ganaría sin esa alianza multicolor de partidos de oposición? ¿Pero quién la tiene? La alianza multicolor. Bueno, yo veo muchos partidos que se han ido. No, muchos no, la mayoría se han ido, como es costumbre en estos casos, ilegítimo, con el poder, ¿verdad? No solamente, como dijo Leonel, el presupuesto es el líder. No, pues no, en este caso tú ves ahí una alianza que tenemos, usted se está refiriendo a la alianza para rescate de República Dominicana. Seguro esa alianza que está encabezando, que están motivando. Sí, no, yo pienso que
esa alianza, como yo he dicho en otras ocasiones, es un arma cargada de futuro. ¿Tú sabes por qué? Porque esa alianza está basada, más allá de la legitimidad de los cargos municipales, de los cargos congresionales, más allá de eso está, y eso está en su declaración de inicial de lanzamiento, está registrada en el reconocimiento de los graves problemas que están sufriendo el país. Eso fue el discurso de entrada. Y ponerse de acuerdo en eso, es ponerse de acuerdo con el interés de la gente, sencillamente. Ahora, esa arma cargada de futuro está en desarrollo, ya se ha anunciado lo que tiene que anunciarse y finalmente yo pienso que llegará a buen puerto. Soto Jiménez pudiera estar involucrado. No, Soto Jiménez no está involucrado. Porque vuelvo y te repito una cosa importante que te voy a decir. Y esto es muy peligroso en política decirlo. Soto Jiménez es el único interés que tiene y a lo único que aspira es que a Leonel Fernández Reina sea presidente de nuevo de la República Dominicana, para bien del país, no para ego ni resonancias históricas, de una conciencia histórica que él tiene también y que muchos dominicanos tienen, sino precisamente para poder sortear esos mares procelosos de las dificultades que tiene el pueblo dominicano. General, me quedé entusiasmado con la próxima obra, el libro que usted va a sacar sobre el doctor Piña Gómez y sus vivencias. Es una obra que ¿Cuándo va a salir eso? Esa es una obra que está terminada ya, ¿verdad? Estoy esperando la oportunidad para lanzarla, que quiero hacerlo antes de diciembre, casi estamos aquí, o si no, en enero, porque es una obra que yo se la debo al interés del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana. Yo creo que, y perdónenme que le interrumpa, yo creo que necesitamos muchos escritores, muchos narradores de la vivencia, de la vida del doctor Piña Gómez. Sí, yo creo que usted comience, que usted haga eso. Han habido unos. No. Pero me parece que yo pienso que el problema escapa más allá de la circunstancialidad. Yo pienso que hay mucho. Nosotros tenemos una tradición inconveniente de no escribir y no escribir las memorias. Y aquí hay mucha gente, como tú has dicho, que tiene que escribir. Ahora, lo más importante, y a lo que yo invito, no solamente es recrear el pasado, enfocarlo para el futuro. Sino escribir el presente y escribirlo con una actitud ciudadana, que se haga presente en el próximo torneo electoral, que también es una facilidad que nos ha costado mucho. Yo pienso que el principal problema de la migración ilegal haitiana es que se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Unos frutos que le ha costado mucho al pueblo dominicano. General, se nos fue el tiempo, pero qué pena. Yo me gustaría que usted volviera. Bueno, claro. A esto, para que airemos muchos temas con mayor profundidad inclusive, que tienen que ver con la política, que usted conoce en esa parte. Pero yo le agradezco mucho